Mira, ahí es interesante este punto, porque venimos hablando del desafecto con la democracia, de cómo algunas encuestas empiezan a mostrar que la ciudadanía incluso pierde el valor respecto de lo que es el sistema democrático si a cambio le entrega, ¿no es cierto?, mayor seguridad. Y ese dato ya son muchos los cientistas políticos, los analistas que lo vienen marcando y subrayando como como un espacio de peligro. Pero estas personas que estarían, ¿no es cierto?, como distantes de esa, tienen un nombre, se llaman los indiferentes. Es un poco la palabra que ha tomado y ha analizado, ha profundizado en un estudio, en una investigación, el investigador del Centro de Estudios Públicos, Aldo Mascareño, a quien tenemos aquí con nosotros en estudio. Hola. Aldo, qué gusto. ¿Qué tal, Aldo? Hola, Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya, es importante, vamos con este estudio porque es interesante. Todo el mundo en la política habla de que, uy, qué peligroso, estamos en un momento de riesgo con la democracia, la ciudadanía le ha perdido el aprecio porque la democracia no está siendo efectiva para resolver sus problemas cotidianos. Pero aquí tú hablas de una figura, de un sujeto, por así decir, de un sujeto, como tú señalas, que es un sujeto indiferente, que no sé si es lo mismo que decir desapegado, desconectado. Uh-huh. ¿Quiénes son estos indiferentes? Sí, mira, más que sujeto es un antisujeto. Es una, esa es la, ¿qué significa que sea un anti? Porque un sujeto de la historia en general tiene una cierta conciencia acerca de su rol y lo mueve hacia adelante positivamente, ¿no? O sea, la burguesía lo fue, las revoluciones burguesas, el proletariado lo fue, el pueblo también en el contexto de las discusiones más contemporáneas, pero este sujeto indiferente no puede ser un sujeto en ese sentido, justamente porque es indiferente, ¿no? Porque tiene una desafección respecto de cuál es la forma de gobierno en la cual estamos. Entonces, no es alguien que moviliza fuerzas políticas, es alguien que moviliza dinámicas políticas, especialmente de los partidos, en años electorales mucho más aún, ¿no? Pero no es alguien que esté movilizando conscientemente como un grupo con una autoconciencia hacia adelante o hacia algún lugar el escenario político. Entonces, en ese sentido es un antisujeto. Ya, y es cuando se identifica como indiferente, ¿es indiferente a qué? Efectivamente le da lo mismo o no le influye, no le importa que haya, por ejemplo, un sistema democrático versus un sistema autoritario. Exactamente, esa es la formulación de la pregunta. Es una pregunta histórica de la encuesta CEP que se hace desde la primera década del 2000, 2008 es la primera, de 2009, donde se pregunta cuál es la preferencia por la forma de gobierno, ¿no? Y la preferencia, la primera es por la democracia, siempre se prefiere un gobierno democrático. La segunda es, prefiero un gobierno autoritario en algunas circunstancias. Y la tercera es, me da lo mismo a la gente como uno, esa es la formulación de la pregunta, le da lo mismo si hay un gobierno autoritario o un gobierno democrático. Y esos son los indiferentes. Lo que nosotros llamamos indiferentes. Bajo la idea de que me importa si mañana tengo que levantarme y trabajar igual. Esa es una formulación bien clásica. Yo no la interpretaría en el sentido de que esperan una forma de gobierno en que haya una abolición del trabajo, en el fondo, ¿no? Sí. No es una formulación de flojera. Una sensación de que en el fondo depende de mí y independientemente de cuál sea la forma de gobierno. Exacto. Nosotros porque tenemos las respuestas abiertas también de esas personas, o sea, escritas. Elegimos una formulación que yo creo que es mucho más significativa, que es el hecho de que hay que vivir la vida solo, ¿no? O sea, como que es más bien una formulación de una individualidad, ¿no? Que se formula sin un apoyo institucional, sin un apoyo de la sociedad, en el fondo, ¿no? Y sin un apoyo, por tanto, de cuál sea la forma de gobierno político que esté. Entonces hay que vivir la vida solo, hay que trabajar, ¿no? El trabajo es una de las definiciones más importantes de este grupo, ¿no? Es su forma de construcción de identidad. En términos de datos, por ejemplo, son gente más bien del nivel C2, C3, D y E, ¿no? No son ABC1, esto que el PDG hace algunos años llamaba la clase media emergente, ¿no? Esta que ha venido subiendo en los últimos 30 años, pero que se encuentra con limitaciones, ¿no? Y esas limitaciones están en ese contexto institucional que no le ofrece el soporte ante accidentes. Y eso baja, perdona, Connie, y eso, esa percepción le quita fuerza a lo que se llamaba la meritocracia, en el sentido de que finalmente hay una percepción de que si yo no remo solito, yo no me rasco con mis propias uñas, aquí no pasa nada, y por lo tanto, o sea, ¿cómo afecta eso? Porque también yo digo, bueno, es tanta individualización
quiere decir que también hemos ido perdiendo lo colectivo o la confianza de que en tribu o en manada puede ser mejor. Sí, yo creo que se pierde ese escenario institucional, que es el que soporta a este indiferente. No sé, como que más bien hay una orientación, no exactamente individual, sino que es lo que queda, ¿no? Y en ese sentido el trabajo sigue siendo una de las cuestiones más relevantes para este grupo, ¿no? Como que hay que vivir la vida solo, es en ese sentido, no en el sentido de un rechazo de lo comunitario, sino más bien en el sentido de que finalmente, después de todo, ¿no? Estoy solo, ¿no? Remando hacia algún lugar frente a todo este escenario que no ofrece seguridades. Claro, es como decir, en el fondo, da lo mismo cuál sea el sistema o el sistema político que nos rige, yo igual tengo que trabajar y salir todos los días. Exacto, y rascarme con mis propias uñas. Sí. Ahora, como tú dices, ustedes vienen midiendo esto desde comienzo de los 2000, y por lo tanto no es nuevo este fenómeno, existe. Probablemente lo que llama la atención es cómo ha crecido. Exacto. Porque en 2008 eran cerca del 11% y hoy día estamos en el 33%. Sí, 33,5%. O sea, claro, o sea, exacto, realmente ha aumentado. Y ahí tengo dos preguntas. ¿Qué es lo que explicaría este aumento? Y si son del mismo tipo, la gente que en 2008, el grupo que en 2008 era indiferente, ¿son igual a los indiferentes del 2025 o del 2024? Mira, es bien interesante porque, como tú dices, a fines de la primera década del 2000 estaban alrededor del 11%, entonces eran un grupo más bien, no anecdótico, pero eran un grupo al que uno le tenía cierto cuidado, pero que estaba ahí, era muy bajo, más bajo que los que preferían un gobierno autoritario. Y muy alejados del 62-64% que prefería un gobierno democrático a todo evento. En el 2017 la curva de los autoritarios y los indiferentes se junta, ¿no? Y los indiferentes comienzan a superar a los autoritarios. 2017, como caso Cabal, por ahí, ¿no? Como que fines del gobierno de Michelle Bachelet, ¿no? En el estallido social, la democracia sube mucho, ¿no? Sube mucho como una especie de llamado de auxilio frente al desorden que se estaba viviendo en esos meses. Sube a un 64%, pero los indiferentes siguen subiendo, ¿no? Y siguen subiendo constantemente, ¿no? Y siguen subiendo constantemente hasta la última medición que hicimos en marzo de abril, que llega a un 33%, y la preferencia por la democracia es la que va bajando constantemente. Siempre se había mantenido por el 60 o el 50 en los últimos 10 años, ¿no? Y hoy día ya está bajando. Y esas curvas van convergiendo, ¿no? O sea, la curva de los indiferentes va subiendo, la de los democráticos va bajando, los autoritarios se mantienen más o menos en un 17%, y por tanto hay una anticipación de que esas curvas se van a juntar. Y hay un estudio muy interesante al cual me hizo referencia en algún momento en algún seminario que estuvimos juntos Cristóbal Rovira, ¿no? De que en el caso de Brasil, cuando se junta la curva de indiferente con la curva de la preferencia por la democracia, fue en el 2018, que fue el momento en que fue electo Jair Bolsonaro, ¿no? O sea, como alguien que aparece desde fuera en el sistema político, ¿no? Y una consulta, algo así podría acontecer acá también. Estos indiferentes que tú planteas en este estudio del CEP, con datos, porque esto es una investigación, esta no es una columna de opinión solamente, ¿son los no estoy ni ahí? ¿O estos es los que en los 90, claro, la pregunta de la Connie también refería a eso. Eso es los que en los 90 uno calificaba como en las encuestas del INJUF, no aparecía harto, me acuerdo, aparecía harto esa referencia que popularizó además el Chino Río, pero que no era solo de él. Entonces eran gente joven que se mantenía en ese 11%, pero después esa gente fue creciendo, sus familias tuvieron hijos, ¿no? Y todo eso es lo que hace más difícil, ¿no? Que esa gente, que en el contexto institucional, esa gente pueda tener algún respaldo de ese horizonte. Pero mi pregunta es si el no estoy ni ahí uno lo entendía como figuras que realmente estaban desafectadas y les da exactamente lo mismo. Eran más jóvenes, hoy día no. Pero los indiferentes se me ocurre que termina siendo como un actor político. A diferencia del otro que... Lo son, exactamente, sí, lo son. O sea, están movilizando todas las fuerzas políticas en estas ofertas que son ahora mucho más extremas de política, ¿no? Cerrar la frontera, ¿no? Pena de muerte. Entonces, como movilizan a ciertas ofertas,
¿no? Que no han existido, que no habían existido en el contexto nacional en los últimos años, pero que ahora están apareciendo porque son apuestas distintas, apuestas nuevas, a los cuales, como por una desesperación en el fondo, ¿no? También se puede alcanzar, también se pueden soportar, o también se pueden apoyar, quiero decir. Yo por eso te preguntaba la diferencia entre esos indiferentes de comienzos, digamos, de siglo versus los actuales. Y tú dices algo que puede ser interesante en términos de, claro, ¿por qué se van convirtiendo en actores políticos? Porque el no estoy ni ahí era, como dice la Claudia, eran los jóvenes. Bueno, además de que eran menos en términos de cantidad. Sí. Ya, y tú dices que esos jóvenes fueron creciendo y se mantienen como indiferentes y además tienen hijos que también son indiferentes, digamos, crían hijos indiferentes. ¿Se entiende la pregunta? ¿Cuál es la diferencia? Hay una combinación de esas cosas. El no estoy ni ahí tenía en los años 90 también una connotación muy juvenil, en el fondo, que puede ser en alguna medida normal respecto del horizonte social. Pero este otro grupo es un grupo que crece, durante los años 90 en el marco de un sistema de mercado que trabaja muy fuertemente, que va ascendiendo, que comienza en la universidad, con todo el escenario de universidades privadas que se abre, ¿no? Que tiene muchas expectativas en la educación, que va ascendiendo, pero que encuentra estas limitaciones a lo largo de todo este grupo. Quizás los ABC1 había, o sea, aquellos grupos más indiferentes de los años más jóvenes, de los años 90, tenían más un componente ABC1 también, pero hoy día son predominantemente C2, C3, D y E. ¿no? O sea, son gente que comenzó a surgir en esos años, pero que encontró ciertas limitaciones, ¿no? Así como institucionales. Claro, porque esto pone una pregunta. Primero está como la radiografía de este segmento de personas que tienen, yo no sé si es desafección o rabia también, hay algo de eso, sí. Sí. Pero también me lleva la pregunta de qué hizo o qué dejó de hacer la política para no ir sumando a este grupo de ciudadanos y ciudadanas del país al carro del desarrollo, al carro de sentir de la idea país, sino que finalmente, ¿no es cierto?, los va dejando ahí sentados como en el andén. ¿En qué falló? ¿Y en qué está fallando? Porque la verdad es que hoy día uno mira la política y la gente dice, bueno, pero ellos siguen pensando en sí mismos, pelean por sus propios temas, no nos dan respuesta a nuestros problemas cotidianos, palabra que se repite mucho en los estudios, que es la falta de cotidianeidad que la política es capaz de ver. Entonces, la política debe haber sido un poquito culpable también de la creación de este antisujeto, como dices tú. Sin duda, ¿no? O sea, como que todo el horizonte institucional que no logra dar respuesta a ese ascenso constante, que no logra asegurar expectativas de futuro, es responsable de esto. Y de eso es responsable la legislación, de eso es responsable la política, de eso son responsables los distintos gobiernos que han pasado, independiente de cuál sea su signo político, ¿no? Entonces, también la sociedad chilena, ¿no? A uno le parece que es más o menos la misma, pero se ha hecho tremendamente más compleja y tremendamente más informada también por las redes sociales, y más fragmentada en términos de comunicación, más polarizada en términos con multipolaridades identitarias, de género, étnicas, ¿no? Regionales, territoriales. O sea, hay una explosión en el fondo, ¿no? De demandas que son distintas, que esta institucionalidad que nosotros teníamos del siglo XX no ha logrado absorber, no logra responder. Eso es lo que tiene que cambiar, ¿no? Ya, y ahí entonces entramos, empieza a ser sumamente interesante este grupo en un año, por ejemplo, de campaña electoral, ¿cierto? Tú decías, se le está hablando a ellos con estas propuestas más extremas o más altisonantes. Ya, y eso digamos, es un súper desafío para la clase política, porque en general tendemos a decir, bueno, Chile hoy día, por ejemplo, cuando vemos las encuestas, hoy día aparece la encuesta de la UDD, Panel Ciudadano, ¿cierto? Sí. Donde aparece con un alto porcentaje 2 candidatos, por lo menos de la derecha, centro derecha y derecha. Entonces tú dices, ¿qué pasó? ¿Se derechizó el país? Pero claro, cuando uno ve que hay un grupo tan grande de indiferentes, esa gente va a votar porque hoy día tenemos voto obligatorio por primera vez. Entonces, ahí hay un desafío, te lo quiero preguntar, ¿cómo se llega a esa gente? Porque probablemente no son ideologizados, no son de derecha o de izquierda, sino que depende de lo que le ofrece el candidato o la candidata. ¿Cómo se busca, cómo se atrae a ese
sea indiferente a votar. La atracción más fácil es la oferta extrema, ¿no? El populismo, en el fondo. Sí, un poco, ¿no? que puede ser de izquierda o de derecha, Sí. que como independiente de cuál sea como el horizonte de donde eso venga. Es gente, mira, son mayormente, tienen una mayor probabilidad de ser mujeres, de ser de estratos socioeconómicos C2, C3, ¿no? Como lo decía. Ujú. Son fundamentalmente también gente más probablemente religiosa, ¿no? Como ¿sí? que ¿Por sí. qué? O sea, son los datos que ya. Sí. que analizamos más nosotros son evangélica, más como- evangélica, pero más católica también. mira. Yo diría que la explicación de eso tiene que ver también con una fuente de seguridad, ¿no? Con encontrar En alguna alguna fuente de parte. expectativas de futuro, con encontrar en algún momento una especie de horizonte más comunitario, como tú decías, Claudio, también hace algunos momentos, en el cual reencontrarse y en el cual encontrar alguna seguridad de futuro que el horizonte social no le está entregando, ¿no? Entonces, yo diría que respecto de tu pregunta, ¿cuáles son las ofertas? Las ofertas van por esos lados, ¿no? Van por esos lados más dedicados a este horizontes de seguridades que pueden ser más de tipo religioso, que pueden ser incluso más míticos. Por ejemplo, la nación, ¿no? La pureza de la nación, que es una cuestión que es muy frente a la alta cantidad de extranjeros. Eso ¿no? explicaría lo que tú dijiste. Que hay un conflicto muy alto, Sí. hay un conflicto muy alto, por ejemplo, los datos de la encuesta CEP entre chilenos y extranjeros. Ese dato ¿no? es tremendo. Eso ha subido enormemente, ¿no? Porque Entonces, no es solo la frontera, es como en el día a día la relación del tema de los migrantes con... exactamente. Y lo otro es la delincuencia. Lo otro es la delincuencia, el narcotráfico, que es una cuestión que ha cambiado terriblemente, ¿no? Dramáticamente, desde antes de la pandemia hasta después de la pandemia. O sea, nos encontramos con un escenario de delincuencia totalmente distinto al de antes. Tú decías en una entrevista en La Tercera, hace un par de domingos atrás con la Eugenia Fernández, que este era el momentum de la derecha. Entonces, a propósito de todo lo que estamos hablando acá, de este antisujeto desconfiado, indiferente, de estos temas que tienen que ver con la migración ya como en lo cotidiano, insisto en la palabra, o con el miedo y la inseguridad que se está viviendo respecto del narco y el crimen organizado. ¿Eso es lo que estaría dándole hoy día a la derecha un espacio mayor en términos de las preferencias ciudadanas? Es lo que le está dando, sí, exactamente, esa experiencia real, porque esta experiencia de estos individuos indiferentes, de estos C2, C3, ¿no? D y E, ¿no? Son experiencias reales, no son experiencias políticas, no son experiencias de que exista una oferta política, entonces como que yo accedo a ellas y por tanto me transformo en una derecha, sino no es una derechización, digámoslo así, de la ciudadanía, sino que ese tipo de ofertas más extremas son las que calzan mejor con una experiencia negativa respecto de las instituciones de que la democracia liberal les ha ofrecido a lo largo de estos años. Ese es el gran problema de esta elección. Pero entonces puede ser, claro, este mismo grupo puede ser gente que haya votado, no sé, por Gabriel Boric en la elección pasada, o sea, no hay que... Sí, porque mira, estos indiferentes, si uno los ve, son generalmente, puesto que no tienen una ideología política clara, ¿no? Se entusiasmaron con la lista del pueblo, con los independientes en la Convención Constitucional. Después, en las elecciones parlamentarias del 2021, muchos votaron por el PDG, que fueron los primeros que tenían esta idea de conectar con esta gente, ¿no? Que era esta clase media emergente, como lo llamaban ellos, y les dieron 6 diputados. ¿No? Fue el PDG fue el partido con mayor número de militantes en el año 2022, más o menos a mediados de año 2021, llegaron a 40.000 o algo más de militantes. Y después, puesto que tampoco hubo un cambio institucional en ese sentido, ¿no? Pasaron en el Consejo Constitucional, pasaron a votar republicanos, ¿no? Que eran los que estaban. Entonces es un público que ha ido oscilando, ¿no? Por las ofertas alternativas, por la lista del pueblo, por el PDG, después por estos republicanos que comenzaron a disociar. Y después el crecimiento de Kaiser también tuvo que ver con eso exactamente, ¿no? O sea, esta disociación que se produjo ahí en republicanos, ahora Kaiser ha bajado, ¿no? Y pareciera ser que republicano está asumiendo esa función política en ese escenario. Así de poco ideológicos son, digamos. O sea, no son de ningún partido político. O sea, están concentrados, no son ni de centro, ni de derecha, ni de izquierda. Tampoco están en el centro, son un centro excéntrico, pudiésemos decirlo así, ¿no?
¿no? O sea, son un centro, si uno solo piensa en estos términos de izquierda a derecha más clásicos, ¿no? Pero estos son identitarios, tienen perspectivas territoriales, tienen perspectivas como identitario en el sentido más territorial, tienen perspectivas más individuales, más de familia, más de expectativas propias antes que de un horizonte político general y tradicional. Y hoy día las respuestas a esas necesidades se las está dando la derecha. Por eso, digamos, está siendo favorable o los vientos a favor o en parte, sí, de la derecha, porque tú dices, claro, la derecha está en su momento. Sí, las cuestiones de seguridad, por ejemplo, ¿no? Que son clásicas de la derecha, entre las cosas que debiese hacer, que lo que se espera en la perspectiva, también en la última encuesta CEP, están en primer lugar la seguridad, en segundo lugar el crecimiento económico, ¿no? O sea, las dos cuestiones fundamentales que afectan a este grupo, ¿no? Y en tercer lugar la igualdad, ¿no? Entonces, como que esa es la gradación que... Pero ¿sabes lo que me llama la atención con eso, Aldo? Hablamos con Aldo Mascareño, investigador senior del Centro de Estudios Públicos, del CEP. Me llama la atención porque me ha tocado por la tercera hacer un ciclo de entrevistas a los candidatos. Sí. ¿Sabes qué? Cuando uno mira, todos dicen cuáles son los ejes programáticos de su campaña. Todos te dicen seguridad, economía, y bueno, y uno dice igualdad, otros dicen derechos sociales. Pero yo digo, frente a la ciudadanía, no sé en qué se van a diferenciar, porque todos están bajándose por el mismo eje de la seguridad y de la economía. Sí, que esos han sido como, al menos la seguridad y el crecimiento económico, han sido temas obvios. Temas más claros de la derecha generalmente, pero también como pueden llegar a ser, o sea, en el Consejo Constitucional, en las campañas del Consejo, del segundo proceso constitucional, no solo la derecha tenía la perspectiva de seguridad, eso llegaba hasta la izquierda, llegaba hasta el Partido Socialista, llegaba incluso como a los comunistas ponían el tema de la seguridad como un tema relevante. Entonces la cosa se amplía, ¿no? Y las ofertas extremas, ¿no? pueden venir de cualquier lado. Estoy pensando, por ejemplo, ahora, que no el caso chileno, pero el caso mexicano, en el fondo, ¿no? De que van a votar por todos los jueces, a cambiar todo el sistema judicial el 1 de junio, es una oferta extrema también, ¿no? Pero que no viene desde la derecha, sino que viene desde un horizonte populista más de izquierda. Ahora, claro, porque uno se pregunta, en general, ¿es un ideario? Esas necesidades son, en general, son más de la derecha o la respuesta. Pero hoy día, entonces, ¿cómo se para a la izquierda? Porque da la impresión de que, y es lo que están haciendo, tienen que responder a esas mismas necesidades. Por supuesto, tienen que subirse a ese carro también, ¿no? Y en ese sentido se les hace menos creíble, porque ese otro ha sido el ideario más clásico de derecha, ¿no? Y además que hay problemas de delincuencia reales, ¿no? Y hay problemas de crecimiento económico reales. Que son los que el tema de la seguridad tampoco es nuevo, no es una novedad. Estamos hace varias elecciones. Bueno, hemos tenido hartas elecciones también los últimos años, pero hace varias elecciones estamos con la prioridad de la seguridad. Mira, ¿qué cambia hoy día? Sí, en los datos de la encuesta CEP, tienes toda la razón. Las preocupaciones del gobierno, que dice la gente que el gobierno tiene que tener, la delincuencia está desde hace muchos años, ¿no? Desde los 2000, delincuencia, robos y asaltos. Y después de ahí las cosas van variando. ¿Cuándo bajó la delincuencia? En la pandemia, ¿no? Sí, bueno. Solo en la pandemia bajó porque estábamos todos encerrados, y los delincuentes también. Y comenzó a subir de nuevo post-pandemia, ¿no? ¿Y qué pasó entre el periodo previo a la pandemia y post-pandemia? Es que el narcotráfico, avanzó. La violencia comenzaron a subir entre las preocupaciones del gobierno. Y eso es un cambio radical en la forma en que se percibe la delincuencia y el delito. Eso es lo que cambió, Connie, ¿no? La gente no está preocupada de que le roben el celular, o no tan preocupada de eso. Está preocupada, por supuesto, de eso, pero el escenario de crimen organizado, ¿no? Lo que vemos los fines de semana, las balaceras, ¿no? Los niños que mueren, las personas que mueren, los ajusticiamientos que se producen por conflictos territoriales, especialmente en las comunas del sur del poniente de Santiago, cambian absolutamente, ¿no? La forma en que se percibe ese escenario de la delincuencia. Y esa percepción es la que te mueve políticamente hacia determinadas alternativas, hacia determinadas ofertas. Uno puede decir, ya, las cifras reales de delincuencia no han subido tanto. Bien, pero la gente se mueve por las percepciones que tiene lo que tú dices, la experiencia vivencial. Aldo Mascareño, investigador senior del CEP, sociólogo también. Muchísimas gracias por esta buena conversación aquí en el Pauta Análisis. Muchas gracias.